Aquella la pasó mamá en mi cuarto, en el mismo momento en que acababa de cometer una falta tan grande que ya esperaba que me echaran de casa. Mis padres me concedían mucho más de lo que hubiera logrado de ellos como recompensa de una buena acción. Y hasta en aquella hora en que se manifestaba de modo tan benéfico, el comportamiento de mi padre conmigo conservaba algo de aquel carácter de cosa arbitraria e inmerecida que le distinguía y que derivaba de que su conducta obedecía más bien a circunstancias fortuitas que a un plan premeditado. Y puede ser que hasta aquello que yo llamaba su severidad, cuando me mandaba acostarme, era menos digno de ese nombre que la severidad de mi madre o de mi abuela, porque su naturaleza, mucho más distinta de la mía en ciertos puntos que la de mi mamá y mi abuelita, probablemente no había adivinado hasta entonces lo que yo sufría todas las noches, cosa que ellas sabían muy bien, pero me querían lo bastante para no consentir en ahorrarme esa pena. Querían enseñarme a dominarla con objeto de disminuir mi sensibilidad nerviosa y dar fuerza a mi voluntad. Mi padre, que sentía por mí un afecto de otro género, no sé si hubiera tenido ese valor, pero una vez que comprendió que yo pasaba pena, dijo a mi madre que fuera a consolarme. Mamá se quedó aquella noche en mi cuarto, y como para no aguar con remordimiento alguno esas horas tan distintas de lo que yo lógicamente me esperaba, cuando Francisca preguntó, al comprender que pasaba algo viendo a mamá sentada a mi lado, mi mano en la suya y dejándome llorar sin reñirme, ¿qué le sucedía al señorito que lloraba tanto? Mamá contestó, ni él mismo lo sabe, está nervioso. Prepárame enseguida la cama grande y suba usted a dormir. Y así, por vez primera, mi pena no fue ya considerada como una falta punible, sino como un mal involuntario que acababa de tener reconocimiento oficial, como un estado nervioso del que yo no tenía la culpa, y me cupo el consuelo de no tener que mezclar ningún escrúpulo a la amargura de mi llanto, de poder llorar sin pecar. Y no fue poco el orgullo que sentí delante de Francisca por esa vuelta que habían dado las cosas humanas, que una hora después de aquella negativa de mamá de subir a mi cuarto y de su desdeñoso recado de mandarme a dormir, me elevaba a la dignidad de persona mayor, y de un golpe me colocaba en una especie de pubertad de la pena, de emancipación de las lágrimas. Debía sentirme feliz, y no lo era. Parecíame que mi madre acababa de hacerme una primera concesión que debió costarle mucho, que era la primera abdicación por su parte de un ideal que para mí concibiera y que ella, tan valerosa, se confesaba vencida por primera vez. Que si yo había ganado una victoria, era ella a quien se la gané, que había logrado, como pudieran haberlo hecho la enfermedad, las penas o los años, aflojar su voluntad y quebrantar su ánimo, y que aquella noche comenzaba una era nueva y sería una triste fecha. De haberme atrevido, habría dicho a mamá, no, no quiero, no te acuestes aquí, pero conocía bien aquella práctica discreción suya, realista diríamos hoy, que templaba en su persona la naturaleza ardientemente idealista de mi abuela, y me daba cuenta de que ahora que el mal ya estaba hecho, preferiría dejarme saborear por lo menos el placer de la calma y no ir a molestar a mi padre. Verdad que el hermoso rostro de mi madre tenía aún el brillo de la juventud aquella noche en que me guardaba cogidas las manos intentando acabar con mi llanto. Pero precisamente se me figuraba que aquello no debía ser, y su cólera habría sido menos penosa para mí que aquella dulzura nueva, desconocida de mi infancia, y que con una mano impía y furtiva acababa de trazar en su alma la primera arruga y pintarle la primera cana. Esta idea me hizo llorar aún más, y entonces vi a mamá, que conmigo no se dejaba nunca llevar por ningún enternecimiento, dejarse ganar de pronto por el mío, y vi que refrenaba sus ganas de llorar. Este gorrión, este tontito, va a volver a su mamá tan boba como él, si seguimos así. Vamos a ver, ya que ninguno de los dos tenemos sueño, en vez de estar aquí cansándonos los nervios,
hagamos algo, vamos a coger un libro de los tuyos. Pero yo no tenía allí ninguno. ¿No te disgustarías luego si te sacara ahora los libros que te va a regalar la abuela el día de tu santo? Piénsalo bien. ¿No vas luego a quejarte de que no te dan nada nuevo pasado mañana? La proposición me encantó y mamá fue por un paquete de libros que a través del papel que los envolvía no me dejaron adivinar más que su forma apaisada, pero que ya en este su primer aspecto, aunque sumario y velado, eclipsaban a la caja de pinturas del día del año nuevo y a los gusanos de seda del año anterior. Los libros eran La Mare du Diable, François Le Champi, Le Petit Fadet y Los Maistres Sonneurs. Según supe más tarde, mi abuela había escogido primeramente las poesías de Musset, un volumen de Rousseau e Indiana, que si juzgaba las lecturas frívolas tan dañinas como los bombones y los dulces, no creía, en cambio, que los grandes hálitos del genio ejercieran sobre el ánimo, ni siquiera el de un niño, una influencia más peligrosa y menos vivificante que el aire libre y el viento suelto. Pero como mi padre casi le llamó loca al saber los libros que quería regalarme, volvió ella en persona al librero de Jules Le Vicomte para que yo no me expusiera a quedarme sin regalo. Hacía un día de fuego y regresó tan mala que el médico advirtió a mi madre que no la dejara cansarse así y cayó sobre las 4 novelas campestres de George Sand. Hija mía, decía a mamá, nunca podré decidirme a regalar a este niño un libro mal escrito. En realidad, no se resignaba nunca a comprar nada de que no se pudiera sacar un provecho intelectual, sobre todo ese que nos procuran las cosas bonitas al enseñarnos a ir a buscar nuestros placeres en otra cosa que en las satisfacciones del bienestar y de la vanidad. Hasta cuando tenía que hacer un regalo de los llamados útiles, un sillón, unos cubiertos o un bastón, los buscaba en las tiendas de objetos antiguos como si, habiendo perdido su carácter de utilidad con el prolongado desuso, parecieran ya más aptos para contarnos cosas de la vida de antaño que para servir a nuestras necesidades de la vida actual. Le hubiera gustado que yo tuviera en mi cuarto fotografías de los monumentos y paisajes más hermosos, pero en el momento de ir a comprarlas, y aunque lo representado en la fotografía tuviera un valor estético, le parecía enseguida que la vulgaridad y la utilidad tenían intervención excesiva en el modo mecánico de la representación en la fotografía, y trataba de ingeniárselas para disminuir, ya que no para eliminar totalmente, la trivialidad comercial, de sustituirla por alguna cosa artística más para suponer como varias capas o espesores de arte. En vez de fotografías de la Catedral de Chartres, de las fuentes monumentales de Saint-Cloud o del Vesubio, preguntaba a Swann si no había ningún artista que hubiera pintado eso, y prefería regalarme fotografías de la Catedral de Chartres, de Cogot, de las fuentes de Saint-Cloud, de Hubert Robert y del Vesubio de Turner, con lo cual alcanzaba un grado más de arte. Pero aunque el fotógrafo quedase así eliminado de la representación de la obra maestra o de la belleza natural, sin embargo, el fotógrafo volvía a recobrar sus derechos al reproducir aquella interpretación del artista. Llegada así al término fatal de la vulgaridad, aún trataba mi abuela de defenderse, y preguntaba a Swann si la obra no había sido reproducida en grabado, prefiriendo, siempre que fuera posible, los grabados antiguos y que tienen un interés más allá del grabado mismo, como, por ejemplo, los que representan una obra célebre en un estado en que hoy ya no la podemos contemplar, como el grabado hecho por Morgan de la Cena de Leonardo antes de su deterioro. No hay que ocultar que los resultados de esta manera de entender el arte del regalo no siempre fueron muy brillantes. La idea que yo me formé de Venecia en un dibujo de Tiziano que dice tener por fondo la laguna era mucho menos exacta de la que me hubiera formado con simples fotografías. En casa ya habíamos perdido la cuenta cuando mi tía quería formular una requisitoria contra mi abuela,
de los sillones regalados por ella a recién casados o a matrimonios viejos que a la primera tentativa de utilización se habían venido a tierra agobiados por el peso de uno de los destinatarios. Pero mi abuela hubiera creído mezquino el ocuparse demasiado de la solidez de una madera en la que aún podía distinguirse una florecilla, una sonrisa y a veces un hermoso pensamiento de tiempos pasados. Hasta aquello que en esos muebles respondía a una necesidad, como lo hacía de un modo al que ya no estamos acostumbrados, la encantaba, lo mismo que esos viejos modos de decir en los que discernimos una metáfora borrada en el lenguaje moderno por el roce de la costumbre, y precisamente las novelas campestres de George Sand que me regalaba el día de mi santo abundaban, como un mobiliario antiguo, en expresiones caídas en desuso y convertidas en imágenes de esas que ya no se encuentran más que en el campo, y mi abuela las había preferido lo mismo que hubiera alquilado con más gusto una hacienda que tuviera un palomar gótico o cualquier cosa de esas viejas que ejercen en nuestro ánimo una buena influencia, inspirándole la nostalgia de imposibles viajes por los dominios del tiempo. Mamá se sentó junto a mi cama. Había cogido François Le Champy, libro que, por el color rojizo de su cubierta y su título incomprensible, tomaba a mis ojos una personalidad definida y un misterioso atractivo. Yo nunca había leído novelas de verdad. Oí decir que George Sand era el prototipo del novelista, y ya eso me predisponía a imaginar en François Le Champy algo de indefinible y delicioso. Los procedimientos narrativos destinados a excitar la curiosidad o la emoción y algunas expresiones que despiertan sentimientos de inquietud o melancolía y que un lector un poco culto reconoce como comunes a muchas novelas, me parecían a mí únicos, porque yo consideraba un libro nuevo no como una cosa de la que hay otras muchas semejantes, sino como una persona única, sin razón de existir más que en sí misma, y se me representaban como una emanación inquietante de la esencia particular a François Le Champy. Percibía yo por debajo de aquellos acontecimientos tan corrientes, de aquellas cosas tan ordinarias y de aquellas palabras tan usuales, algo como una extraña entonación, como una acentuación rara. La acción comenzaba a enredarse y la encontraba oscura con tanto más motivo que, por aquel tiempo, muchas veces, al estar leyendo, me ponía a pensar en otra cosa por espacio de páginas enteras, y a las lagunas que esta distracción abría en el relato se añadía, cuando era mamá la que me leía alto, el que se saltaba todas las escenas de amor, y todos los raros cambios que suceden en la actitud respectiva de la molinera y del muchacho, y que sólo se explican por el avance de un amor que nace, se me aparecían teñidos de un profundo misterio, que yo creía que tenía su origen en ese nombre desconocido y suave de Champy, nombre que vertía, sin que yo supiera por qué, sobre el niño que le llevaba su color vivo, purpúreo y encantador. Si mi madre no era una lectora fiel, lo era en cambio admirable para aquellas obras en que veía el acento de un sentimiento sincero, por el respeto y la sencillez de la interpretación y por la hermosura y suavidad de su tono. En la misma vida, cuando eran personas vivas y no obras de arte las que excitaban su ternura o su admiración, conmovía el ver con qué deferencia se apartaba de su voz, de sus ademanes o de sus palabras, el relámpago de alegría que hubiera podido hacer daño a esa madre que perdió un hijo hacía tiempo. El recuerdo de un día de cumpleaños o de santo que trajera a la mente de un viejo sus muchos años, o la frase de asuntos domésticos acaso desagradable para este joven sabio. Asimismo, cuando leía la prosa de George Sand, que respira siempre esa bondad y esa distinción moral que mi abuela enseñara a mi madre a considerar como superiores a todo en la vida, y que mucho más tarde la enseñé yo a no considerar como superiores a todo en los libros, atenta a desterrar de su voz toda pequeñez y afectación que pudieran poner obstáculo a la ola potente del sentimiento,
revestía de toda la natural ternura y de toda la amplia suavidad que exigían estas frases que parecían escritas para su voz y que, por decirlo así, entraban cabalmente en el registro de su sensibilidad. Para iniciarlas en el tono que es menester, encontraba ese acento cordial que existió antes que ellas y que las dictó, pero que las palabras no indican, y gracias a ese acento amortiguaba al pasar toda crudeza en los tiempos de los verbos, daba al imperfecto y al perfecto la dulzura que hay en lo bondadoso y la melancolía que hay en la ternura. Encaminaba la frase que se estaba acabando hacia la que iba a empezar, acelerando o conteniendo la marcha de las sílabas para que entraran todas, aunque fueran de diferente cantidad, en un ritmo uniforme, e infundía esa prosa tan corriente una especie de vida sentimental e incesante. Mis remordimientos se calmaron y me entregué a la dulzura de aquella noche que iba a pasar con mamá a mi lado. Sabía que una noche así no podría volver, que el deseo para mí más fuerte del mundo, tener a mi madre en mi alcoba durante estas horas nocturnas, estaba muy en pugna con las necesidades de la vida y el sentir de todos para que la realización, que aquella noche le fue concedida, pasara de ser cosa ficticia y excepcional. Al día siguiente retornarían mis angustias y ya no tendría allí a mamá, pero cuando esas angustias mías estaban en sosiego, ya no las comprendía. Además, mañana estaba aún muy lejos, y yo me decía que ya tendría tiempo de hacer ánimo, aunque no podría hacer mucho, que se trataba de cosas que no dependían de mi voluntad, y que si me parecían más evitables, era por el espacio que aún me separaba de ellas.